Pero esta vez voy a intentar dar una charla respecto de un tema distinto que estuve trabajando a lo largo de este año, en el cual voy a usar la pandemia de COVID-19 como excusa para reflexionar acerca de nuestros modelos de intervención, nuestras maneras de pararnos en el mundo y de intervenir. Y creo que tenemos... Esta pandemia va a pasar, pero hay un montón de aprendizajes, esto se dijo muchísimo, qué queda y qué se va. Yo creo que ahí se nos juega una parte importante de la cultura organizacional, una parte importante. Escribí un artículo hace 3 meses que está saliendo en estos días, estas cosas que pasan cuando en la revista del Poder Judicial de Santa Fe, y en ese momento, hace 3 meses, parecía otro mundo, era otro mundo. Y una reflexión en este sentido que quiero plantear con ustedes, porque mi hipótesis es que hay un montón de cuestiones que existían antes y que van a seguir existiendo, y tiene que ver con el trasfondo de indeterminación en el cual funcionamos. Me parece que ahí hay nosotros hemos trabajado mucho, los poderes judiciales sobre todo, en institucionalizar, es decir, en hacer permanente, estable, impersonal, y hemos trabajado mucho en planificar, y nos encontramos con la necesidad de trabajar sobre la indeterminación, y lo que les voy a plantear, entre otras cosas, es trabajar incorporando la no planificación. Y entonces ahí vamos a jugar un poquito fuerte, y esto quiere decir que capaz que uno juega fuerte y le sale mal. Esto puede fallar perfectamente. Lo primero que voy a hacer es una caracterización poco original de la crisis. Esta la tomé de la Escuela de Negocios de Harvard, que hizo un curso importante este año. Las fuentes de esta charla que preparé para ustedes son la Escuela de Negocios de Harvard, ese artículo que cité, el libro Antifrágil de Nassim Nicolás Taleb, que es el autor de Cisne Negro, un libro que yo he trabajado mucho, el de Antifrágil también, que se llama Tratado de la Eficacia, de François Julien, que hace una reflexión acerca de los modelos de intervención que usan los chinos y los que usamos nosotros. Yo estoy trabajando mucho ese tema, y así que esas son las fuentes. Debe haber alguna más por ahí, Subirats y alguna cosita más. Caracterización de esta crisis poco original. Es una crisis inédita, y este es un dato. Nosotros no tenemos demasiadas crisis originales en nuestra vida. No hay demasiadas crisis para las cuales no haya ningún manual. Esta es una. Y es inédita entonces por su naturaleza, por su escala, por sus alcances, por sus derivaciones. Lo que yo quiero decir en este punto es que esta es una crisis que no tiene un adentro y un afuera. Lo hemos comparado a lo largo de todo el año con la crisis 2001-2002, pero la crisis que vivió Argentina en el año 2001 y 2002 era una crisis en Argentina. En Bélgica no había esa crisis. En la Unión Europea no había esa crisis. En el resto de América Latina no estaba esa crisis. Por lo tanto, uno podía salir de la crisis argentina yéndose a vivir a España. Uno podía olvidarse de la crisis argentina, yéndose a España. Uno podía relocalizar su empresa llevándola a otro lugar. La crisis de COVID-19 no nos permite eso. ¿No? Y si uno se va a España, entonces sale de la curva descendente que vive Argentina y se mete en la curva ascendente del segundo pico de España. No hay adentro y afuera geográfico, pero tampoco hay un adentro y afuera institucional. La crisis 2001 y 2002 o la crisis 2007-2008 fue una crisis económica y financiera. Durante esa crisis las escuelas funcionaban igual. Por supuesto, afectó a todos los demás subsistemas, pero las rutinas de funcionamiento de los hospitales eran los mismos, las de las escuelas eran las mismas, las rutinas de funcionamiento de los otros subsistemas públicos eran iguales. Y también de las otras organizaciones. Los diarios se formaban igual en el año 2000 que en el año 2003, excepto las incorporaciones de tecnología y otros temas. Y un mes antes de la crisis de 2007 y un año después de finalizar esa crisis, no cambió la manera de hacer los diarios. Yo ahora, durante todo este año, le podría decir a cualquier periodista,
mostrame la sección de deporte y de espectáculo de tu diario. O de tu programa de televisión, o de tu radio. Mostrame qué pones ahí. Esta crisis, entonces, un tema que a nosotros nos interesa para pensar, para usar esta excusa y reflexionar, es que es transversal a todo, y entonces nos obliga, no nos permite escaparnos, nos obliga a lidiar con esta crisis, a solucionar desde adentro esto que está pasando. Sobre la incertidumbre voy a hablar después. Yo quiero decirles ese artículo que escribí para Santa Fe, es un artículo extenso en el cual me propuse no escribir ni una sola vez la palabra incertidumbre. Hablé sobre la pandemia sin ni una sola vez decir incertidumbre, porque todo el mundo está hablando de incertidumbre. En esta charla que vamos a tener, sí voy a hablar de incertidumbre, pero me comprometí a no hablar de los otros temas que vengo hablando de comunicación judicial. Yo me pongo alguna barrera para hacerlo más entretenido. Pero sobre incertidumbre vamos a hablar en un ratito. Y lo mismo que desconocimiento de riesgo y de pérdida de procesos, que nos vamos a meter bastante en esto. Y también vamos a hablar de estos conflictos y colisiones de derechos un poquito más adelante. Lo que quiero plantearles ahora son dos temas, que uno lo tomo, bueno, el libro de Harari, Sapiens, también es fuente de esto. Harari dice que el capitalismo, dice muchas cosas, pero dice que el capitalismo tiene él lo define como una religión, pero tiene algunas cuestiones que son centrales en el modelo del capitalismo. Una de ellas es el futuro. Es decir, uno toma crédito porque hay futuro, uno invierte porque hay futuro. El capitalismo funciona lanzado hacia el futuro. No habría capitalismo, y esta es una diferencia con sociedades previas, sociedades que estaban estancadas, que durante 200 años se producía de la misma manera. En el capitalismo se innova, está lanzado, casi Heidegger, está lanzado hacia el futuro. Y también, es decir, este es un elemento, es decir, una cierta capacidad de pensar que va a haber alguna se puede planificar, algunas cuestiones se van a mantener en el futuro. O sea, yo tengo que pensar, si invierto, que el país va a seguir existiendo, si invierto, que ese negocio no va a desaparecer. Y otro elemento que me parece importante, porque yo creo que esta es una crisis anticapitalista, es la circulación y la transacción. El capitalismo es todo transacción y circulación. Circulación de mercaderías, circulación de personas, intercambio de conocimientos. Esta crisis restringe las dos cosas: la posibilidad de planificar y la circulación y el intercambio. Todo lo que hicieron todos los países fue restringir la circulación y restringir los intercambios y pararse sobre las cajas, decir, mirá, no podemos pensar que sigue. Entonces, ahí hay un ruido que nos hace, que yo creo que nos va a retornar un poquito más adelante la charla. Y la otra cuestión es el humanismo, que es el centro de el centro de nuestra manera de ver la realidad. Nosotros ahora las narraciones, las narrativas que tenemos a principios del siglo y en los siglos previos están más basados en los hechos, en lo que pasaba, el cuento de lo que sucede. Las narrativas actuales están vinculadas con lo que le pasa a los protagonistas. No es lo que sucede, sino cómo viven eso que sucede. Son historias humanas viviendo eso que sucede. Esta pandemia nos pone en un lugar. Hemos visto países en los cuales se decidía a determinados grupos no atenderlos. En nuestro propio país hay determinados grupos que les dicen, mira, date por contagiado, no te vamos a testear, vos sos un contacto estrecho, vamos a suponer que estás contagiado, no vamos a ir a verte excepto que tengas síntomas severos. Si no tenés síntomas severos, date por contagiado, hacé cuarentena y ya está. A principio de año esto hubiese sido una locura. Que vos digas, creo que estoy enfermo, y que tu médico te diga, bueno, listo, espera curarte, sería inaceptable. Y ahora sucede. Y este tema es un tema que también tenemos que hablar.
Y sobre problemas expertos y problemas técnicos hablo en un ratito. Una cosa más y vemos si estamos bien. Yo les voy a plantear 3 ejes que se me ocurrieron para estructurar esta reflexión. Un eje bastante previsible, el eje entre la restauración y la adaptación. El otro eje es la angustia y la problematización, y el tercer eje es la intervención y la transformación. 3 ideas que creo que nos pueden ordenar cuando llegue la vacuna y todos estemos curados y sanos y sin barbijo y nos abracemos, nos pueden seguir sirviendo como modelos para intervenir en el mundo. Me voy a meter en el primero de los ejes, que es restauración-adaptación. Ese articulito que escribí, lo empecé. Mi hijo dice que yo siempre hago lo mismo, armo títulos y después voy al diccionario y me fijo y más o menos con eso voy afanando. Es una buena razón para no tener hijos, pero bueno. Lo que hice en ese artículo fue agarrar y yo advertí que una palabra que yo odio, porque lo tengo que decir, la odio, la palabra resiliencia es una palabra que me patea el hígado. Pero la resiliencia en el diccionario tiene 2 significados, y esto sí es interesante. Son 2 acepciones. La primera acepción, por supuesto, del diccionario de la RAE, es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Es decir, la restauración. La capacidad de recuperar lo que era un material o un sistema está sometido a un estrés. Terminado ese estrés, puede recuperarse. Un bosque se quemó, pero se recupera y se restituye, y 20 años después tenemos el mismo bosque. Y la segunda acepción, que es casi opuesta, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversos. Yo tomé eso porque si nosotros tomamos, yo voy a tomar el sistema de justicia y en particular el Poder Judicial como caso para poder pensar sobre eso, pero esto funciona para todas las organizaciones. Entonces, si uno toma a los sistemas judiciales al mismo tiempo como un sistema y metafóricamente como un ser vivo, tiene abiertos los 2 caminos de la resiliencia. Esforzarse en volver a ser lo que era o incorporar o entregarse al cambio e incorporar esas novedades que le llegaron como estrés desde sus entornos. Y acá hay 2 caminos. Acá hay una decisión estratégica de la cultura organizacional y de las conducciones organizacionales. Nuestros esfuerzos van a estar centrados en recuperar lo que perdimos o van a estar centrados en incorporar lo que llegó y estamos dispuestos a perder algo de lo que fuimos. Esta es una decisión. Los poderes judiciales, ¿cómo aparece el estrés del entorno de la pandemia COVID-19 en los poderes judiciales? Los poderes judiciales se prepararon para muchas transformaciones, no es que son poderes que resisten las transformaciones, se prepararon para cambiar sus modelos procesales, para cambiar sus modelos de gestión, para ir hacia la oralidad, para despapelizar, se prepararon para muchas cosas. Para lo que nunca se prepararon era para trabajar sin edificios, para trabajar sin tribunales. El sistema de justicia es tribunalocéntrico. El sistema tiene el centro en los tribunales. Y esto, que de un día para el otro te desaparezcan los tribunales, nadie estaba preparado. La provincia de Buenos Aires tenía 0 puestos de teletrabajo, 0. Ninguno. Ahora tiene 19.000. Tenía ninguno. Tenía un montón de cosas. Tenía juicio por jurado hacía un montón de años, pero oralidad un montón. Nunca, nadie se le ocurrió que podía suceder, ni a los poderes judiciales, ni al resto de las organizaciones, que tuvieran que trabajar sin edificios. Y esto generó un enorme cambio, que yo lo voy a plantear así y volvemos. Yo creo que hubo por lo menos 3 niveles en los cuales
se afectaron las organizaciones. La coordinación y la relativa homogeneidad de esfuerzos y horarios, es decir, en Misiones empieza a 6:30, ¿es el horario de tribunales? O a las 6, no sé qué hora es, 6, 6:30. A las 7. Bah. Bueno, en Misiones a las 7 entraba, todo el mundo entraba a trabajar en tribunales y supongo que a la 1 o a las 2 todos se iban. Y esto era más o menos así, ¿no? En realidad entrábamos 6:30, estamos ahora a las 7 a partir de la pandemia. Por eso, no, por el horario judicial a 6:30. 6:30, sí, sí, Claro, sí, claro. 6:30, Eso, perdón. eso. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué significaba esto? Que la coordinación de horarios era bastante razonable. Todo el mundo estaba trabajando. La hora de trabajar era toda la misma para todos. La pandemia hizo que el lunes caiga cualquier día de la semana, te caía sábado, domingo, el lunes caía cualquier día. Y el horario judicial era cualquier horario. Ahí, ¿qué nos pasó a todos y a todas con los horarios judiciales? Con los horarios, con el tiempo. Hubo una intercepción, se interceptaron, se solapó el horario judicial, el horario laboral con el horario privado, con el horario no laboral. Sobre esto voy a decir algo. Y también, cuando desaparecieron los tribunales, en Misiones durante 2 meses, pero en la provincia de Buenos Aires todavía hay mucho que no se regresó, y en otros lugares han ingresado en fase 1 de manera sincrónica, Santa Fe. ¿Qué pasó cuando se deslocalizó? Cuando el trabajo sale del centro de los tribunales, lo que sucedió fue que se relocalizó, se ubicó en las casas. Había un pedacito de tu casa que durante un rato era tribunales. Hoy, que estamos haciendo un Zoom, hay un pedazo de la casa en la cual yo estoy, que es mi oficina. Si yo tuviese hijos chicos, le diría, no pasen por acá. Otra gente de la casa no puede pasar por acá. No podemos hacer ruido. Este es un pedazo, si yo estuviese trabajando en tribunales, este es un pedazo de tribunales. Así como las embajadas son un pedazo del país en otro país, se relocalizó en nuestras casas. Y también, esto tiene muchos efectos, vamos a verlo con un efecto caricaturesco. El diputado salteño que estaba haciendo el Zoom, hizo algo que estaba perfectamente bien que lo hiciera en su casa. El tipo pensó que estaba en su casa, porque si miraba a la vuelta, el espacio en el que estaba era muy parecido a su casa. Lo que pasa es que estaba en el espacio público. Estaba en el Congreso. Él eso nunca lo hubiese hecho en el hemiciclo. Nunca lo hubiese hecho ahí. Hubo ahí un efecto, ya vamos a ver que hay efectos psicológicos de esto, que era lo que él estaba habilitado a hacer en su casa, le generó costos enormes porque su casa dejó de ser su casa. Acá pasó algo que es importante para todos nosotros. De golpe tu casa dejó de ser tu casa y tu tiempo dejó de ser tu tiempo. Nosotros tenemos, esto lo he dicho muchas veces, cualquiera que quiera interrumpir, por favor, interrumpe. O irrumpir o aparecer o lo que sea. Nosotros tenemos, y esto yo lo he dicho muchas veces porque me interesa, la mitología griega tiene un tiempo eterno que se llama Aión, y Aión tiene 2 hijos. El tiempo que nosotros conocemos más, que es Cronos, es el tiempo cronológico, y el tiempo cronológico es el tiempo domesticado. El tiempo que dividimos en horas, en minutos, en segundos, es el tiempo en el cual podemos planificar. Nosotros podemos decir, hoy martes a las 5 de la tarde vamos a compartir un momento, y todos sabemos qué quiere decir las 5 de la tarde. El tiempo de cronológico, es el tiempo del cálculo, es el tiempo domesticado, es un tiempo que nosotros manejamos. Ese tiempo lo manejamos nosotros. Ese es el tiempo laboral. Hay otro tiempo, hay otro hijo de Aión que se llama Kairos, que es un hijo que conocemos poco y al cual le hemos atendido poco.
y es el hijo que maneja el tiempo no domesticado, el tiempo que nosotros no podemos manejar, el tiempo en el que no podemos calcular, ese tiempo de las pasiones, ese tiempo, no me llamó, pasaron 4 minutos y histeria, o estás jugando y ese tiempo y pudiste estar jugando 5 minutos o 2 horas y te arregló el día. Ese tiempo, el tiempo del miedo, ese tiempo, ese tiempo te maneja vos no lo manejás al tiempo. No es un tiempo domesticado. Es el tiempo de los afectos, es el tiempo familiar, es lo que nos sucedió a nosotros en esta pandemia, es que se interceptaron el tiempo familiar y el tiempo domesticado. Y para mí, esto explica, entre otras, además de un montón de otras consecuencias, explica por qué no le pudimos poner límites al tiempo laboral. Porque está claro quién invadió a quién. No es que nuestro tiempo familiar invadió al tiempo laboral. El tiempo laboral invadió nuestro tiempo familiar. Y como el tiempo, ustedes saben que Einstein dice que hay tiempo-espacio, no hay tiempo y espacio, hay tiempo-espacio, es un continuo. Y acá la pandemia nos puso en el tiempo-espacio. El tiempo-espacio laboral, que está situado en una escena que es la del tiempo-espacio familiar, está también situada en un tiempo que es el tiempo-espacio afectivo. Entonces nosotros no tuvimos herramientas para limitar eso, por eso trabajamos miles de horas. Porque nosotros no sabemos limitar nuestro tiempo afectivo. Vos decís, ¿me das un beso? Sí, pero de hasta 11 segundos. ¿Podemos un abrazo, tiempo? Vos no funcionás así. En cambio, laboralmente sí funcionás así. Vos decís, che, 6 de la tarde, gracias, nos vemos. O 6:30 de la mañana o 7 de la mañana ahora, entramos. Che, no llegaste a las 7. Eso no pasa con el tiempo afectivo. No es, che, hace 2 horas 15 que no me das un beso. Y en las 2 horas 15 me diste 3. Está mal distribuido. Tenemos que organizar para... Eso no funciona así. La intercepción de ambos tiempos impidió que nosotros pudiésemos poner límites y nos generó un efecto de desgaste enorme. Un efecto de desgaste enorme. La caricatura del pobre diputado salteño es la caricatura de ese efecto. Ese señor estaba en su casa. Ese señor estaba en su casa. Y ese señor, en su casa, delante de la computadora, podría haber hecho eso sin ningún problema. No se estaba exhibiendo. Estaba en su casa. Vamos a volver sobre este tema. Quiero adelantar algo. La ONU y la OMS advierten sobre la cantidad de daño psicológico que ha generado esta pandemia. Es enorme el daño psicológico. Hay cifras que se parecen al 46% de personas con riesgo de salud mental. La pérdida de referencias espaciales, la pérdida de referencias temporales, la incapacidad de separar ocio de trabajo, que es una incapacidad también física. La escena durante esta pandemia, la escena de encontrarnos con amigos, el Zoom para encontrarnos con amigos, era el mismo Zoom que para trabajar. Nosotros no nos juntábamos a trabajar de lunes a viernes en una cervecería con risas, con los amigos pegando gritos. La escena laboral era muy distinta. Ahora es como si tu oficina, y en lugar de que te juntás a tomar cerveza, y en lugar de que te juntás a jugar al fútbol, y el sillón donde te revolcás con tus hijos, fuese en la misma escena. Es el Zoom. Vos querés ver a tu mamá, a tu abuela, a tu sobrino, los ves por Zoom, igual que ves a tu jefe, a tus compañeros. Tres cosas. Quedan homogenizados los espacios de ocio y de trabajo, quedan descoordinados los esfuerzos. Hay gente que se inspira el sábado a las 8 de la noche, no sé si es la experiencia de ustedes, la mía fue que yo tuve que poner límites. Es decir, mirá, como yo trabajo con crisis, para mí todo lo que me llega de poderes judiciales es urgente. Si vos viste una nota interesante, mandámela el lunes, no me la mandes el sábado a las 9 de la noche. Porque yo el sábado a las 9 de la noche pego el salto de la mesa donde estoy y tengo que mirar tu mensaje. Si vos tenés una buena idea el domingo a las 10 de la mañana, contámela el lunes. Si tenés una urgencia,
trabajamos. Esto pasó con todos los equipos de trabajo. Tuvieron descoordinaciones. Y la otra cuestión es la distribución de esfuerzos. Claramente la gente de sistemas tuvo una carga de esfuerzos que no había tenido en su vida. Hay fueros que trabajaron poquísimo, hay fueros que trabajaron muchísimo. Todos los temas de violencias trabajaron muchísimo, familia trabajó muchísimo, la violencia de género explotó, ya vamos a decir algo de esto. Hay una descoordinación fuerte. Hay un problema de contacto con nuestros públicos en los poderes judiciales. Nosotros hicimos un trabajo enorme. Acá veo a muchos colegas de comunicación. Un trabajo enorme para que la sociedad se apropie del sistema de justicia, para que este sistema que tiene un componente de sistema público sea público, la sociedad quede en el centro y la oralidad va en ese sentido, el juicio por jurado va a ser en ese sentido, ponerlos en el centro y de golpe nos tenemos que retirar de nuevo. Vamos para atrás. El expediente remoto es también distancia con la sociedad. Y sobre la pérdida de procesos voy a hablar en un rato, le voy a dedicar un poco de tiempo. ¿Hay alguna cosa que quieran que charlemos ahora? Yo hacerte una aclaración antes que nada, nobleza obliga, el Poder Judicial de la provincia de Misiones no cesó en su trabajo. Sí se vio reducido, pero el Poder Judicial siguió trabajando. Fue implementando nuevas medidas, nuevas formas, pero prácticamente no cesó su trabajo y hoy por hoy está trabajando en turnos divididos en la parte judicial y la parte administrativa sí sigue con horarios reducidos y con mucho teletrabajo en las áreas que se pueden. Pero prácticamente el Poder Judicial de Misiones no cesó en su instancia laboral. Eso pasó en Era aclaración así como para... No, pero yo quiero decirte esto pasó en casi todos los poderes judiciales del país. Esto pasó en casi todos los poderes judiciales del país. Lo que pasa es que hubo cosas que no pudieron hacerse. Un montón de audiencias. Vos no podías tomar por Zoom una audiencia de abuso. Porque se cortaba la conexión y que decías, contámelo de nuevo. Mirá, no te escucho. ¿Podrías repetir esto que me estás contando, que es terrible, que te pasó? Todos los poderes judiciales en la provincia de Buenos Aires trabajó más o menos entre el 60 y el 70%, lo cual es, para una pandemia, es un resultado notable. Hubo como 9 millones de trámites, un resultado notable, se abrieron juicios y se cerraron juicios. Todos hemos trabajado, pero el dato que yo quiero plantear es a qué costo trabajamos, por un lado, y qué cosas de las que hicimos podríamos hacerlas sin pandemia. ¿Y qué cosas de las que hicimos no deberíamos hacerlas? Pero es verdad que los poderes judiciales todos trabajaron. También es verdad que hay cosas que quedaron de lado. Hay un poder judicial con el que yo tengo mucha proximidad y estoy trabajando, no en la provincia de Buenos Aires, que tiene un tema conclusional, está viviendo un cambio de proceso y necesita desagotar 20.000 causas que tienen. Claro, ¿cuántas audiencias pudieron hacer? Venían haciendo audiencias a un ritmo para llegar al cambio de procesal y eso se frenó. Hay cosas que pasaron. Es cierto que no ha parado de trabajar, pero también es cierto que hubo en distintos niveles pérdida de procesos. La prueba está que si no yo estaría en Misiones dando una charla. Esto, otros años, era en Misiones. Claramente, era ahí. Era todos juntos. Y la otra cuestión, vinculada con el adentro y el afuera, y aprovecho esto que decís, Guadalupe, supongamos que Misiones tuvo, que es cierto, fue de las que tuvieron cuarentenas menos extensas y menos intensas, si uno quiere. La ASPO trabajó, sostuvo bastante, funcionando bastante sus sistemas. Hay otro tema que funciona en lo personal, y es esto. Yo a las 4 de la tarde tenía un Zoom en
San Nicolás, una reunión en San Nicolás a la cual yo quería estar además porque falleció un expresidente de San Nicolás muy amigo y bueno, yo quería tener un gesto con ellos. La gente, hubo un problema en el medio, no pude. La expectativa de la gente de San Nicolás, que yo estuviera el mismo día en San Nicolás y en Misiones, ahora es absolutamente legítima. Se espera eso. Ustedes, por ejemplo, el equipo que está en Jufejus, se espera que vos estés en la reunión que está en Neuquén, en la que está en Salta, en una mini en otro lugar, porque la deslocalización se tradujo en omnipresencia. Vos antes tenías la posibilidad de decir, mirá, obviamente no voy a poder estar el mismo día en Chubut y en Entre Ríos. Ahora vos podés estar de 3 a 5 en Entre Ríos y de 5 a 7 en Chubut. Ahí hay un tema, yo recién estoy planteando los temas, ahí hay un tema de afectación de trabajo que nosotros tenemos que tocar. Pero hasta acá estamos en la descripción de la descripción. Pero tomo nota de esto que vos decís, porque claramente yo iba a restringirme a Misiones para que vivió, pero cuando me enteré hace un rato, Waldemar me dijo, mira, hay mucha gente de otros lugares, me pareció que era interesante hacer una reflexión más general, y cada uno toma la parte que le toca, pero de todos modos, le puedo errar por mucho, creo que algunas ideas generales son aplicables en diferentes dosis. Hay otro tema que también sucede y va a suceder en esta pandemia, y va a suceder más, que es la colisión de prioridades, el conflicto de prioridades. Nosotros estamos acostumbrados, los poderes judiciales en particular, al conflicto de derechos, el conflicto de prioridades, esto es lo razonable. El problema es la escala, es cuánto. Y nosotros ahí sí podemos tomar el ejemplo de 2001-2002, sobre todo de 2002, vinculado con lo que pasó con los contratos y la especificación. Cuando la colisión de derechos es muy fuerte, lo que se nos genera a los poderes judiciales es enorme. En esta pandemia, nosotros conocemos el desempeño en el mundo, cayó el PBI en el mundo, hay problemas, en el mundo hay problemas de... Trump perdió las elecciones. Hace un año Trump ganaba las elecciones caminando. Su economía iba para arriba. La afectación es de todos. Cuando aparece una colisión de derechos muy extendida y en temas críticos, a los poderes judiciales se nos convierte en un tema. Y nosotros todavía tenemos la pandemia como principal miedo, pero durante todo este año estuvimos caminando en el filo de la hiperinflación, en el filo del colapso económico y también en el filo de, no voy a decir la catástrofe, pero de serios problemas sociales. Funcionaron muy bien los mecanismos, los mecanismos de los amortiguadores funcionaron muy bien y capaz que pasamos, pero cuando termine la pandemia, es como cuando se vaya el agua de la inundación, vos ves cómo quedó tu casa. Cuando se corra la pandemia, todos los problemas económicos van a estar. Las empresas que cerraron, los que se quedaron sin trabajo, los que agotaron su crédito. Todo lo que los otros subsistemas, pongamos a la sociedad como un sistema, no pudieron resolver, nos va a llegar al subsistema judicial para que lo resuelva. Entonces, si hubo un respirador para 2 personas, ahora se entiende, pero dentro de 3 años no se va a entender cuando se haga el juicio. Yo les voy a hacer una referencia a una película clásica de los años 50, blanco y negro, que es la historia real de un naufragio. Es una historia real de un juicio. Ese juicio es, yo no recuerdo el nombre, la película es una escena, están en un bote salvavidas, un bote que tendrá capacidad, no sé, para 15, 20 personas, que es el único bote salvavidas que hay, por lo menos en esa motivo del juicio, pero hay otras 10, 12 personas que están en el agua y que están agarradas del bote salvavidas. En el bote salvavidas hay
gente herida, explotó un aire acondicionado, entonces hay gente muy herida, y hay un perro, uno se metió con su perro en el bote. Y el capitán, el oficial de mayor rango en ese bote, que asume el rol de líder, porque además tiene un arma, tiene que decidir si hay que tirar los heridos al agua, porque tienen más chances los otros, que es lo que exigen algunos, si hay que rotarse en el agua. Algunos dicen, yo no me voy a meter en el agua, porque capaz cuando me meto me como tiburón. Yo ya estoy en el bote, ¿por qué yo tengo que rotar con otro? Tiene que tomar decisiones críticas, porque la decisión que él tome le va a costar la vida a alguno. Algunos se van a agotar de estar colgados, o si se muere el que estaba herido y otro se agotó, en vez de morirse uno, se murieron dos. El tipo dice, miren, el perro no lo vamos a tirar porque lo que vamos a tener para comer es el perro. Nos va a costar hacer el otro paso. Entonces, de momento, el perro no ocupa mucho lugar y la película es ese juicio. Y les doy un caso más reciente, el caso de una película muy reciente, relativamente, del avión que aterrizó en el río Hudson. ¿Ustedes lo recuerdan? El juicio, el tipo, el piloto, tiene un desperfecto, aterriza en el río Hudson, al lado de Nueva York, no hay ninguna víctima, es un héroe durante unas horas, pero después hay un juicio porque dicen, no, pero usted podría haber llegado, creo que a La Guardia, podría haber llegado a uno de los aeropuertos, ¿no? Y hacen simulación de JFK y La Guardia y dicen, no, usted podría haber llegado, usted arriesgó la vida, no salvó la vida de todos, arriesgó la vida de todos porque tomó una mala decisión. Héroe en la crisis, sospechado en el juicio. Esto es lo que nos viene como poderes judiciales. El médico, que lo aplaudimos a las 9 de la noche, pero que tuvo que optar entre un respirador para una persona o para otra, y esto sucedió en más de una provincia, la familia de que se murió, 3 años después está haciendo un juicio y le va a pedir a un juez que condene a esa médica o ese médico por no dar el respirador, o que le diga a la familia que la muerte de su familiar no va a tener consecuencias. Se murió mi mamá en un pasillo, bueno, joróbese. O sea, el juez va a tener que tomar, la jueza va a tener que tomar una decisión en un contexto que no tiene el ajuste que tienen las crisis. Las crisis son enormes disciplinadores sociales. Ajustan expectativas como locos. Cuando uno está con mucho miedo de una enfermedad, si te dan una mala noticia, pero que no es la peor noticia, vos la vivís como una buena noticia. Tan mal no estuvo. Yo diría, tenés COVID y vas a tener consecuencias, pero no se murió. Bueno, qué sé yo, zafó. Tan mal no estuvo. En otro contexto, sin esa crisis, para vos sería muy mala noticia. Un tema de colisión de prioridades que nos va a llegar a los poderes judiciales, vinculados con contratos, vinculados con salarios, vinculados con empresas pyme que no pueden pagar salarios y trabajadores pyme que tienen derecho a cobrar salarios, y los dos tienen derecho, y el Poder Judicial va a tener que decidir lo que los otros subsistemas no decidieron. Nosotros vamos a tener que decidir lo que los otros subsistemas no decidieron en un contexto sin el ajuste de expectativa de la crisis. Entonces, ahí hay yo lo puse como un efecto social de final abierto, respecto del cual deberíamos empezar a trabajar ahora. Lo digo en un minuto. En la primera cuestión de restauración y adaptación, nosotros tenemos, entonces, la decisión, me dio una vueltita respecto de cómo nos afecta la cultura organizacional, la decisión de si hacemos todos los esfuerzos a volver a ser lo que éramos o aceptamos aprendizajes del entorno. En todos los entornos organizacionales, lo que hubo fue una descentralización de las decisiones. En todo lo que tuvieron que trabajar, en algún momento dijeron, bueno, mantener funcionando tu equipo. Las coordinaciones, hacelas como puedas. En la provincia de Buenos Aires, eso significó, por ejemplo, los horarios. Vos tenías, manejar los horarios. Esto ahora nos viene como conflicto porque la mitad del equipo trabaja, la otra mitad no trabaja. Algunos porque son grupos de riesgo, otros porque
porque tienen situaciones puntuales, el equipo que trabaja presencialmente está sobrecargado, no siempre son los que tienen todas las destrezas que hacen falta, capaz que el que tiene la destreza no está trabajando, y ahí hay un conflicto. Pero nosotros podemos aprender de la descentralización y de la creatividad, y podemos decir, mirá, nosotros podríamos empezar a confiar en que los titulares de los órganos jurisdiccionales tomen decisiones respecto de horarios y respecto de licencias y respecto de cargas de trabajo. Porque podría ser un modelo mejor que el anterior. En la provincia de Buenos Aires, lo que sucede, en la provincia de Buenos Aires de manera relativamente light, pero en otras un poquito más fuerte, descentralizaron el esfuerzo. Ahí el AMBA fue muy dura la cuarentena. Es decir, todo el mundo trabajaba muchísimas horas, sábados, domingos. Yo durante los primeros 4 meses trabajé todos los días, esto es real, 12 horas piso. El domingo posterior al 1 de mayo, que fue viernes, que también trabajamos, por supuesto, trabajé más de 12 horas. Arranqué a las 8 de la noche y mandamos un comunicado cerca de las 2, a las 8 de la mañana y cerca de las 12 de la noche mandamos un comunicado. Así era todas las jornadas. Y así era todo el Poder Judicial. Así era todo el Poder Judicial. Estábamos detonados. Se descentralizó el esfuerzo, pero cuando llegó la feria de invierno, se recentralizó el descanso. La tensión entre lo nuevo, entre restaurar y adaptar, fue no, pará. Los modelos de feria son así. Se tiene que tomar la feria dentro del plazo del año. Aplicaron el reglamento anterior, como si fuese año 2018, no año 2020. Entonces, ahí hay un modelo de incorporamos destrezas, incorporamos decisión arriba del problema, incorporamos delegaciones, aprendemos o volvemos a donde fuimos. Y ahora volvemos a hacer el mismo horario, a trabajar de la misma manera, los expedientes ingresan por los mismos lugares y salen por los mismos lugares, es todo igual. La respuesta a eso va a tener como resultado, creo, y acá tomo el libro de Taleb, la fragilidad, la robustez o la antifragilidad. La fragilidad se explica fácil, lo frágil es, yo agarro este vaso que es de vidrio, lo tiro al suelo que tiene un material y el vaso se rompe. Eso es frágil. ¿Qué quiere decir eso? Que expuesto a una situación de estrés, lo frágil se rompe, se quiebra, no funciona más. Lo robusto es el mismo vaso de madera, yo lo tiro y no se rompe. ¿Está bien? No es lo opuesto de lo frágil. Lo frágil se destruye, lo robusto permanece, lo antifrágil mejora. Lo antifrágil, sometido a estrés, cuando llega una pandemia, cuando tiene una crisis, mejora. ¿Qué cosa es? Los sistemas vivos son todos antifrágiles, digamos. Si hay una plaga en una especie de plantas, las plantas que sobreviven a la plaga son inmunes a la plaga, son las más fuertes. Si hay varicela, cuando uno tuvo varicela, es inmune a varicela. Y quienes puedan transmitir sus genes son la especie, mueren todos excepto el 10%, pero ese 10% es inmune. El que va a transmitir sus genes hace que la generación siguiente sea mejor que la anterior. Así funcionan las vacunas. Ahora estamos hablando de vacunas. ¿Qué es la vacuna? Un estresor que hace que nuestro sistema inmune reaccione. Es una mala noticia. Por eso nuestro sistema inmune tiene que reaccionar. Ahora, una vez que reaccionó, eso que era una mala noticia, ese estrés, esa enfermedad que nos ingresó en una dosis, nos genera un efecto positivo. Somos más fuertes que lo que éramos. Nuestro cuerpo sabe hacer una cosa más que la que hacía. Se está hablando en España, ahora de una vacuna española, de inmunidad entrenada. La antifragilidad hace que vos uses las crisis como aprendizajes. Salís más fuerte de lo que entraste.
nosotros tenemos la oportunidad de volver a... La fragilidad funciona con pocos errores. Lo que es frágil tiene pocos errores, pero los errores tienen efectos muy grandes. El modelo de aviación, se caen pocos aviones, ahora cuando se caen, se caen. La antifragilidad es, hay pequeños errores todo el tiempo que te hacen más fuerte, más inmune. Esto es como el perro de raza, el perrito de raza, pastor semi-italiano y un poco francés, que no tiene nariz, tiene cara de bulldog y cuerpo de calandria, esos híbridos que se hacen, son absolutamente frágiles, ¿no? Uno abre mal una ventana, le da un aire y se nos murió el perro. El perro ese no soporta nada. Le tenés que dar el alimento justo, todo es perfecto. Después tenés un cusquito callejero que le falta un ojo, le atropelló un colectivo, entonces renguea de una pierna, come basura, se pelea con otros perros. Es inmortal ese perro. ¿Qué tuvo? Hay uno que está absolutamente preservado y hay otro que está sometido a permanentes niveles de estrés que lo hacen más fuerte y más tolerante. Suben sus umbrales de tolerancia. El sistema de justicia y los poderes judiciales funcionamos negando las crisis, funcionamos tratando de no exponernos a roces, a no exponernos a pequeños fracasos, y esto hace que cuando tenemos un caso lo tenemos de verdad y es un problemón. Nosotros, esta pandemia nos permite pararnos en un lugar en el cual decimos, mirá, capaz que no podemos hacer audiencia, en el cual nos obliga a coordinar. La antifragilidad te obliga a apoyarte en otros, te obliga a coordinar, porque vos sabés que vas a estar incorporando error y estrés todo el tiempo. Entonces nosotros, que no necesitamos incorporar a los colegios de abogados de manera definitiva, ahora necesitamos incorporarlos. Y los colegios de abogados que nos miraban desde lejos, provincia de Buenos Aires, el 80% de los abogados son monotributistas. Cuando llegó la pandemia, en esa cuarentena que fue larga y de verdad, esos abogados, los monotributistas, significa que son abogados que viven del tráfico diario de causas. Hasta que cobran la grande, todo el tiempo tienen un flujo de ingresos que no es que tienen un respaldo patrimonial y van por una causa que son 10 años, pero los 10 años cobran una fortuna. Están más en lo cotidiano. Cuando la pandemia suspende lo cotidiano, se genera un problema enorme. ¿Y esto a qué nos obliga? A una coordinación distinta. A entender que no hay afuera ni adentro. La respuesta de si vamos a intentar restaurar o nos vamos a adaptar es la respuesta que nos va a dar si le estamos apuntando a la robustez o le estamos apuntando a la antifragilidad. Si estamos apuntando a volver a ser lo que éramos, pero más fuerte, o estamos tratando de ser más flexibles, de aprender cosas, de incorporar destrezas, de incorporar otras cosas. Nosotros ahora entendemos la importancia de sistemas. La gente de sistemas que no formaba parte en el imaginario de nadie en los ecosistemas judiciales, ahora son un lugar central de los ecosistemas judiciales. Lo antifrágil, por definición, es malo para el individuo, bueno para la especie. Es decir, al individuo que llega una epidemia, al que se murió no es una buena noticia. El 10% que quedó, vos decís, la especie es más fuerte en la generación anterior. El individuo que se murió, se murió. Ese no es más fuerte después de muerto. Esto es cierto, pero por eso estamos hablando de sistemas, no estamos hablando de personas. De todos modos, en el individuo hay... incorporar dosis de estrés me parece que también funciona. Taleb hace una referencia al mitriadismo, es decir, gente que incorpora pequeñas dosis, que tomaba pequeñas dosis de veneno para ser inmune, entonces llegaba un momento, podía ir subiendo la dosis y se hacía inmune. Bueno, esto pasa con la rata. Le tenés que cambiar de veneno porque se hacen inmunes, van incorporando a poco. Yo lo voy a contar con un animalito mucho más querible y encantador.
lo voy a contar en primera persona con un ejemplo patético. Yo fui pésimo estudiante de primaria y secundaria, pero malo, malísimo. En la secundaria me llevé el 50% de las materias y el otro 50% de las materias me las regalaron en el último trimestre. Era un desastre. Ahora, ¿qué pasó con eso? Eso significó que yo rendí un montón de exámenes en diciembre y en marzo, un montón. Cuando fui a la universidad, yo hice 2 carreras libres, dando 10 materias libres anuales por año. Por escrito, en España, que se escribe otra cosa, y se dice 10 anuales libres por año. Es decir, en el mismo llamado yo rendía hoy una materia anual de sociología, que son 50 libros, mañana otra materia anual, pasado mañana otra materia, 10 fui 10, 9, 10. ¿Por qué hice 10, 9, 10? El mismo adoquín que no podía meter las materias. Yo creo, primero, porque estaba muy familiarizado con el estrés del examen. Para alguien que fue, yo conozco mucha gente que es abanderado, abanderada, mucha gente buen promedio. Esa gente tiene una mala nota y se le baja la autoestima, tiene problemas, tiene que rendir un examen. Es una crisis, es terrible, se desbalancea. Para un perro callejero no es un problema, porque no tenés ninguna autoestima vinculada con tu desempeño académico, ninguna, te da igual. Vos llegás a esa escena como una escena de negociación. Estoy respondiendo el tema de la antifragilidad en el individuo o en la especie. Los pequeños niveles de estrés, yo nunca repetí, siempre pasé bien, nunca estuve al límite, siempre la materia que tenía que dar, una vez me llevé 7, la materia que tenía que dar la daba, y la daba bien. Ahora, esa hipótesis de salón, pero esa dosis, pequeñas dosis de estrés, cuando no se estaba jugando el patrimonio de mi familia, el futuro de mi hijo, la posibilidad de sostener mi casa, ¿no? Cuando no se estaba jugando eso, cuando lo que se estaba jugando era patada en el pecho en casa, eso sí, se jugaba, digamos, tampoco es que me la llevaba tan blandita, pero quiero decir, la sucesión de exposición a estrés, exposición a frustración, exposición, porque yo no lo vivía bien, la exposición a la situación de examen, 3 sentados delante tuyo y tirándote, y además tirándote porque tenías mal concepto, o sea, era lo que no querían tener delante. A mí me preparó para que después, primero, saber estudiar un montón de materias al mismo tiempo. Segundo, entender lógicas para dar exámenes. Aprendí un montón de cosas y hice callo. Yo no vivía el estrés que vive otra persona que tiene que dar un examen y que me sirve para dar una charla. Yo doy una charla con una tranquilidad, a mí no me suben las pulsaciones, pero porque me he encontrado en la situación de probar hipótesis 1.000.000 de veces, por una mala causa. Yo creo que decían, cría a tu hijo, los griegos decían, cría a tu hijo con un poquito de hambre, con un poquito de frío, con un poquito de dolor. Críalo, anda preparándolo para la vida. Nosotros tenemos el tema de los chicos de country. Bueno, niveles de exposición en el individuo te hacen un poquito... hay un efecto de antifragilidad. Yo creo que ese efecto de antifragilidad funciona, existe. Y nosotros con nuestros hijos lo hacemos. Bueno, probá. Bueno, probá. Probá, a ver qué pasa. Probá a ver qué pasa. Y si te va mal, pero probate. Pasá el miedo, pasá del otro lado. Exponete a que te pasen cosas. Uno necesita que le pasen cosas. Si uno no pudiese hacer eso, no se podría enamorar siquiera. Imagínense que uno quisiera preservarse del dolor y construir una vida afectiva profunda. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Si te vas a cruzar con tarados y taradas en un porcentaje altísimo, vos te tenés que poner al dolor, no te queda más remedio. Vos aprender a construir algo exponiéndote a dosis de dolor, a dosis de frustración, a dosis de fracaso, a dosis de error. La idea de Taleb es que incorporar pequeños niveles de estrés
pequeños niveles de error, pequeños niveles de frustración, te permite que no te aparezcan grandes catástrofes. Te permite que lo vayas llevando, que estés más flexible para reaccionar y aprendas más. Yo creo que nuestras organizaciones tienen una posibilidad de aprender enorme y tenemos la tendencia inercial a negarlo. Bueno, se terminó, ya está, volvemos todos como estábamos. Y nos vamos a perder algo. Yo no estoy diciendo teletrabajar, estoy diciendo otras destrezas. Nos vamos a perder algo. Bueno, la primera cuestión era restauración, adaptación. La segunda cuestión es angustia y problematización. Nosotros, y ahora sí tengo que hablar de incertidumbre, en esta pandemia, lo que apareció, yo uso siempre una definición de Bauman, que me parece genial, es la incertidumbre en los términos en los cuales la define Bauman, que se murió unos cuantos años antes de que exista la pandemia, por lo menos 3 o 4. Bauman dice que la incertidumbre es la ignorancia más la impotencia. Ignoramos lo que nos amenaza, la naturaleza es lo que nos amenaza, ignoramos si vamos a tener las herramientas para dar respuesta, y la impotencia es, tenemos la sensación de que no vamos a poder. Nosotros necesitamos negar la incertidumbre. Necesitamos negar la incertidumbre, por ejemplo, ahora todos estamos seguros de que llega la vacuna y ya está. En Suecia están matando bisones, en Dinamarca están matando bisones como locos, porque mutó un virus. Una cepa mutó, dice, si viene esta, toda la vacuna que tenemos, la vamos a tener que poner en un cajoncito, porque es otra cepa. Nosotros necesitamos negar, decimos, sí, ahí está matando bisones, bueno, qué pena, che, yo vi Borgen y, bueno, una pena lo de los bisones. Manden estola. Necesitamos negarla. Nosotros vivimos mal con la incertidumbre. Voy a decir algo que esto sí lo han escuchado otros. Creo que hasta ahora lo anterior no lo han escuchado. Este es el pequeño pasaje por lo ya visto. Nosotros vivimos mal con la incertidumbre y esto lo cuento de esta manera rápida. Nosotros sabemos que nos vamos a morir, ¿está bien? Nosotros sabemos que nos vamos a morir, todos sabemos que nos vamos a morir, todos sabemos que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Y sabemos que hay gente que tiene nuestra edad que no sabía el día anterior que se iba a morir, que se está muriendo en este momento. Que no sabía hace un minuto que se iba a morir, que se está muriendo en este momento. Gente de nuestra edad, gente de un mes, de un año, de 5, de 20, de 70, de 95, de 40, que hace deporte, que no hace deporte, que fuma, que no fuma, que es vegano, que come carne, que mira bien al cruzar, que no mira bien al cruzar, y que no sabía que se iba a morir y que se está muriendo. O sea que nosotros sabemos que nos vamos a morir. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Sabemos que no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero que sí va a saber, que sí va a suceder. Y sin embargo, hacemos planes antes de la pandemia para ir a almorzar el otro día, ¿no? Entonces yo le decía a un amigo, che, mirá, escúchame, mañana, si yo estuviese en Misiones, le diría a Alejandra, Ale, mañana paso por tu oficina y nos comemos un sándwich. O nos vamos a almorzar. Mañana nos vamos a almorzar. Sabemos que nos vamos a morir, pero igual mañana nos vamos a almorzar. Yo no le diría a Alejandra, che, Alejandra, mirá, si los dos estamos vivos mañana, vamos a almorzar. O el que esté vivo, vaya a almorzar. O pongámosle onda, que cada uno designe a otra persona, en el caso de que los dos estemos muertos, que llame y cancele la reserva. Nosotros sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero asumimos que no va a ser mañana, asumimos que tenemos algún control. ¿Está bien? Nosotros necesitamos negar la incertidumbre. Nosotros necesitamos pensar que la vacuna rusa, Pfizer, qué sé yo, y con eso se termina la pandemia. Porque nosotros no podemos vivir en la incertidumbre. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? El caso Mangieri es el caso que explica la incertidumbre, no lo voy a usar ahora, en todo caso lo charlamos en otro momento. Pero en este momento nosotros, Europa está con el segundo brote, ¿no?
¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? No sabemos si cambia el virus, no sabemos qué consecuencias, no sabemos nada, pero no podemos vivir no sabiendo nada, entonces nos abrazamos a algo, la vacuna, entonces con la vacuna se termina, listo. Yo tengo un fetiche, con ese fetiche no pasa nada. Si nosotros no podemos hacer esa simbolización de negar la incertidumbre para seguir viviendo, nosotros quedamos en angustia. La angustia es la que no tiene objeto, no sabés qué es arriba, qué después. Nuestra sociedad, la sociedad global, no la sociedad argentina, vivió en angustia toda la pandemia, esperando que no le pase nada a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestro abuelo, esperando. Yo en este momento tengo una amiga muy querida que está internada. Todos estuvimos en alerta, todos estuvimos... yo ya sé que esta charla es terriblemente negativa, pero yo quiero decirles que hace una semana, los 10 días anteriores, escribí 4 obituarios, 4. Tuve que despedir a 4 personas del Poder Judicial. Entonces te empezás a decir, murió alguien de la familia también, de la familia política. Y si le pasa algo a alguien que yo quiero, si le pasa algo a mi hijo, si le pasa... En el fondo de nuestra cabeza, nosotros negamos la incertidumbre, pero hay una alarma que nos está sonando. Y eso genera angustia. Socialmente, lo que hace la angustia es que pone el acto por delante del sujeto. Nosotros estamos viendo modelos de violencia. Los banderazos, ustedes lo tomamos a risa, los memes de los banderazos y las reivindicaciones que uno dice por el antivacuna, el terraplanismo, porque otro Nisman, otro es el gobierno, otro... son salidas sin objeto. Hay un clima, nosotros tuvimos, en lo que va el año, 38 linchamientos. 38 linchamientos. El linchamiento es una violencia sin objeto. Bueno, estás esperando reparar algo. Vos estás cometiendo un delito nuevo. No es reparadora. Es cometer un delito nuevo. Vos estás yendo a generar algo nuevo. Es una violencia sin cálculo. Subió la tasa de suicidio. Subió el consumo de psicofármacos. Nosotros, este es un tema. Esta sociedad es una sociedad que está en angustia, que está intentando, la sociedad global, es la sociedad global, en angustia, y eso nos genera nuevos modelos de conflictividad. Eso significa que nosotros, los saberes que teníamos, los poderes judiciales funcionan bien con el cálculo. Funcionan bien con el cálculo. Bueno, ¿cuál fue el móvil? ¿Qué motivación tuvo? O en otros fueros, ¿cuál es el interés? Bueno, pero ¿usted qué quiere? A ver, usted viene con este reclamo, ¿qué espera de esto? ¿Usted qué pretende? Funcionamos mal cuando no hay cálculo, cuando es caótico y desordenado. Este año y el año que viene, nosotros vamos a estar funcionando con eso o con los resplandores de eso. Por lo tanto, segundo dato que tenemos que tener en cuenta es cómo funcionamos, cómo administramos. Nosotros tenemos un rol de pacificación social, cómo pasamos de la angustia a la problematización. La salida de la angustia es la problematización. Los psicólogos dicen, cuando podés hablar ya no estás en angustia. Cuando vos podés hablar, un problema serio no es la angustia. La angustia no tiene objeto. La tristeza no es angustia. Estoy triste por esto. La angustia no tiene objeto. La angustia es, no en el estómago, es... nosotros, los poderes judiciales y el periodismo, tenemos la necesidad y la obligación de problematizar. Tenemos que marcar el camino de solución. Nosotros tenemos que decir, bueno, esto que no tiene forma, que es violencia, que es miedo, que es frustración, tenemos que encauzarlo a algo que tenga forma, que puede ser proceso judicial, que puede ser mediación, que puede ser salida, que puede ser trabajo. Tenemos que salir de la angustia, llevarlos a algún lugar.
La doctora Liliana Komisarski dice, si en esta situación con la sobrecarga de comunicación, capacitación, no sé, ¿empeora la situación? La doctora Eh, está presente, eh, si eh, quiere comunicarse. sí, sí. Liliana, ahí te veo, Liliana. Sí, ahí está. Mira, sobre eso estuve trabajando bastante en la FAM. Lo que yo tengo como hipótesis, está en la línea de lo que vos planteás, la gente está saturada. Está saturada. Vos, cuando vos estás al límite, no le podés meter más cosas. Cuando estás al límite, no le podés meter más cosas. Entonces, yo creo que hay que salir. Nosotros necesitamos distancia mental, pausa. Este tema de que vos tengas un lugar que no esté alcanzado por el trabajo, que no esté alcanzado por el problema, que no esté alcanzado por el estrés, que no esté alcanzado por las pantallas. Que no esté alcanzado por las pantallas, que vos tengas distancia respecto del paisaje, distancia, que tengas la posibilidad de respirar. Yo creo, estoy dando una charla en noviembre, pero en muchas he dicho, vamos el año que viene, vamos el año que viene, no, paremos porque satura. Está estudiado, aprovecho tu pregunta para hacer un comentario. ¿Por qué el Zoom nos cansa más? Está estudiado, yo busqué ese artículo para lo que escribí ahora para Santa Fe. Y la explicación es una explicación muy interesante y bastante obvia. Nuestro cerebro funciona. Ustedes saben que nosotros cuando vemos, en realidad, interpretamos lo que vemos. Nuestro cerebro interpreta, completa imágenes, por eso hay cosas que no vemos y que están, hay cosas que vemos destacadas y cosas que no. Bueno, hay millones de ejemplos de eso, millones de ejemplos de eso. Nosotros cuando nos estamos comunicando, cuando estamos interactuando, estamos generando el contexto, la comunicación es todo contexto. Entonces yo necesito saber si la otra persona está en una posición agresiva o está en una posición de cooperación, está en una posición de seducción, está en una posición de indiferencia. Hablaba con Cecilia más temprano diciéndole, yo les quiero ver las caras, yo necesito ver las caras, necesito saber cómo van. Quiero ver, están recontra embolados, los veo que se caen a pedazos, están más o menos enganchados. Necesito tener ese. ¿Qué pasa con el Zoom? El Zoom nos da poca información, porque yo no sé cómo tiene los brazos. Ustedes saben, si vos tenés los brazos cruzados, no es lo mismo que si los tenés abiertos, no es lo mismo si te estás protegiendo la zona baja, no es lo mismo si estás lanzado que si estás. Hay un montón de información que no tenés y que tu cerebro está buscando todo el tiempo. Es como un teléfono que va a la antena todo el tiempo a ver si entraron mensajes. El Zoom nos cansa mucho por un montón de razones, pero una es porque hay un esfuerzo cognitivo adicional para construir los contextos de eso que está pasando. Nosotros no estamos acostumbrados a interactuar con Talking Heads. Había un grupo de los 80 llamado Talking Heads, bustos parlantes. Bueno, nosotros somos Talking Heads, somos bustos parlantes. O sea, cuando volvamos a las presenciales, yo creo que nos va a causar horror y estupor pensar que el disertante tiene piernas. Así como, discúlpeme, usted para mí era de los hombros para arriba. Bueno, yo creo que una cosa que tenemos que hacer es administrar. En muchos poderes judiciales, el de la provincia de Buenos Aires entre ellos, ha hecho una oferta académica interminable, infinita e imposible. Todos los días tenés una. Para el Día de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre, si no me equivoco, nosotros tenemos 19 departamentos judiciales. Querían hacer un acto por cada departamento judicial. Terminaron siendo, no sé si uno por cada departamento. Además de todas las jornadas académicas que tenemos, además de todas las reuniones de Zoom, además de todas las audiencias de Zoom, además de teletrabajar. Es inhumano. Creo, Liliana, que menos es más en este caso. Yo creo que menos es más. ¿Qué otra cosa hay? Eh, Yo no sé. Yo había escrito. el doctor Lunge. ¿Sí?
Ah, acá lo encontré. Al chat. ¿Cómo le va? No, yo simplemente tenía apagada la cámara porque, como le decía, ahí le escribí, hay muchos que estamos trabajando, ¿no es cierto? Es decir, estamos escuchando y estamos trabajando. En mi caso estoy filmando el despacho. Y eso me lleva a pensar de que esta pandemia también nos ha llevado a tener un nivel de concentración más amplio. Es decir, poder escucharla a usted y poder estar haciendo otra cosa a la vez, ¿no es cierto? Ya no solo las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, también nosotros. Y creo que es algo que recién me descubro, recién en esta pandemia, ¿no es cierto? De poder estar escuchándole y a su vez estar trabajando con algún expediente. Y es habitual en este tiempo de pandemia, dada la cantidad de ofertas académicas que hay, ¿no? Mucha gente se ha interesado en otros temas y además hemos tomado otras ofertas que no había. Lo del tema del multitasking, es decir, atender a varias cosas al mismo tiempo, es probable que sea una destreza que estemos incorporando quienes tenemos más de una edad. Los más chiquitos están criados así. Sí. Están criados así. Viste que uno le dice, che, pará, vos no podés tener el celular, el televisor, la cosa, el videojuego, Y así funcionan. Funcionan en el que para nosotros es un mal registro cultural y para ellos es, quiero decir, no es un mal registro cultural, es otro registro cultural. Sí, son destrezas que hemos, que estamos manejando, veremos los resultados, pero seguro que son cosas que no hacíamos y que estamos haciendo. Como mínimo son cosas que no hacíamos y que estamos haciendo. Bueno, aquí tenés a alguien que opina, que dice que no le parece un beneficio, sino que le parece una exigencia extrema y también que dice, Juan, que es de nuestra oficina, dice que no, que duda que sea una buena destreza. Dicen que hay gente que hay gente que está opinando como que no es un beneficio, sino que es más bien exigencia, es el tema del multitasking. Yo lo veo particularmente en 4 adolescentes que se manejan de esa manera, sin dudas. Lo tienen más incorporado que nosotros. Esto es como todo. Se pierde algo, se gana algo. Se pierde algo, se gana algo. Yo creo probablemente para trabajar en el futuro sea necesario el multitasking. Probablemente sea necesario el multitasking. Si uno ve las máquinas y todo, le están hablando mientras está manejando, mientras está acoso, está viendo, pero para manejar un tractor, vos necesitas atender a varias pantallas, a varias cosas. Creo que como todas las herramientas son adecuadas para algunas cosas y no son adecuadas para otras. Yo generacionalmente estoy más cerca de lo que dice Juan. Yo creo que Juan Díaz Colodrero, ¿no? No por edad, sino por planteamiento, estoy más cerca de lo que él dice, pero entiendo que en este momento nuevos modelos de trabajo exigen multitasking. Se espera que vos hagas varias cosas al mismo tiempo y esto es lo razonable. Ahí aparece otra cuestión de todo el derecho, que es el derecho a la desconexión. Hay otro tema que aparece grande. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Tenemos algo más o vamos? La doctora Komisarski nos dice que cada uno da lo que puede. El tema es encontrar el propio equilibrio, varias reuniones a la vez, varios cursos en trámites, más el trabajo. Esa libertad privada que tal vez hubiera sido invertida en una actividad social. Sí, pero pasan cosas, como que uno no se puede sustraer. Uno no se puede sustraer. Esto es previo a la pandemia. Nosotros con el celular no nos podemos sustraer. Estamos a tiro de cualquiera. Estamos a tiro de cualquiera. Entonces, ahí tenemos que ponerle cabeza. Hay que problematizar. Hay que problematizar, hay que trabajar con eso. Hay que problematizar, hay que encontrarle un camino intermedio. Leí hace poco que las escuelas de elite
para los millonarios de millonarios, son escuelas con bajos niveles de tecnología, que vuelven casi al sistema Waldorf, con juego, con interacción humana, con otros modelos no vinculados con pantallas, destrezas informáticas, modelos de conexión interpersonal más fuertes. Pero estamos hablando de familia Gates, familia Zuckerberg, esas familias, no, familia López. Bueno, es para problematizar. Los aburro 2 minutos más y por ahí una observación, Kevin, convengamos que el multitasking por ahí en el ámbito judicial y Adela que debe seguir por ahí y un par de colegas periodistas que están vinculados en este momento. La conectividad en otras áreas trajo hace mucho tiempo el multitasking y este tema de estar vinculados y estar conectados todo el tiempo y estar en la conectividad y sobre todo el arraigo en materia de celulares, a quienes hacen comunicación, les ha traído el tema de no poder cortar o desconectarse y no poder manejar los horarios mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora se vio materializado en todos los ámbitos de la vida, trasladado a otras situaciones que no estaban vinculadas a esto. Sí, hay dos fenómenos. Uno es el de la multiplicidad de tareas en simultáneo, ¿no? El multitasking, estás haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Lo que decía el doctor, creo que Rubén, era, yo te estoy escuchando y estoy trabajando. Estoy haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Dice, a mí la pandemia, si yo lo entendí bien, me llevó a hacer algo que yo no sabía que era capaz de hacer, que era yo puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, cosa que yo no sabía que podía hacer. La otra cuestión es el tema de la omnipresencia o la deslocalización. Yo trabajo de manera no presencial desde toda mi vida. Yo soy vocero del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y llevo todo el año en Córdoba. Todo el año en Córdoba, pero no en la pandemia, el año pasado también. Viajo por todo el país y estoy trabajando formalmente en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, formalmente en la FAM, formalmente asesorando un poder judicial. Siempre he trabajado de manera deslocalizada, siempre. Mi tema es que los demás estaban localizados, entonces todos entraban a 6:30, se iban a las 2, a las 6 de la tarde estaban muertos y no se inspiraban. Ahora, cuando los demás están deslocalizados, se inspiran el sábado a la noche. Uno arranca a trabajar a las 7 de la mañana y otro arranca a trabajar a las 2 de la tarde. Ese es un problema. Pero la otra cuestión que vos introdujiste, Guadalupe, que me parece muy interesante, que es que el multitasking, hacer más de una cosa a la vez, sí es una destreza del periodismo desde siempre. En las redacciones tradicionales estaba el televisor prendido, un colega que te hablaba, vos estabas tipeando, aparecía el editor y te preguntaba una cosa, ¿no? La redacción fue multitasking toda la vida, toda la vida. Toda la vida estabas escuchando una cosa, escribiendo otra cosa, hablando con otro. Eso sí sucedió. Lo único que quiero decir con esto es nosotros no deberíamos pasar por esto de manera acrítica, sin reflexión, sin ponerle cabeza. Nosotros no tenemos que pasar la pandemia, tenemos que aprender de la pandemia, de lo que nos pasó con la pandemia. Yo lo que planteaba no es qué hicieron los poderes judiciales en la pandemia, sino qué van a hacer con eso que sucedió y no termina de suceder. No es qué hicieron, sino qué van a hacer, qué van a incorporar. Yo les quiero plantear 2 modelos de intervención, 2 modelos para hacer las cosas. El modelo occidental, ustedes lo conocen, es un modelo que es con el que estamos familiarizados, es el de siempre. Vos tenés una idea, un ideal, ¿no? Generás un camino para llegar a ese ideal, un cronograma, unos pasos, una planificación, y asumís un cierto nivel de frustración respecto del ideal. Entonces podés decir, mira, yo voy a hacer una casa y la voy a hacer en 6 meses, y la casa me va a costar 1 millón, y vos sabés que la casa, el final de obra te va a llevar 3 meses más, te va a costar más porque hubo una cosa que vos no sabías y que apareció, y hubo un problema, y después llovió 2 meses.
Nuestro modelo occidental es planificación. ¿Qué significa ese modelo? Yo le impongo a la realidad algo. ¿Está bien? Yo vuelco mi plan de la mano de Cronos, domestico el tiempo y digo, en el mes 1 va a pasar esto, en el mes 2 va a pasar esto, en el mes 3 va a pasar esto, en el mes 4 va a pasar esto. Este es mi objetivo y vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora hay que hacer los cimientos. Está lloviendo. Bueno, el día de hoy no se trabaja. Mañana, ¿qué hay que hacer mañana? Mañana hay que hacer los cimientos, porque es el paso 1. Está lloviendo, mañana no se trabaja, porque está lloviendo y no se puede hacer los cimientos. Genial. Ese modelo de planificación es el modelo que nosotros estamos familiarizados. Hay otro modelo que no es... ese modelo está centrado en la acción, en la intervención. ¿Está bien? Hay que hacer algo y nosotros tenemos una visión muy positiva de la acción. La gente que hace cosas es un hacedor, hace cosas, se mueve, es proactivo, hace. Hay otro modelo que es un modelo de no planificación, que es el modelo de decidir desde la realidad. Uno tiene un objetivo y lo que hace es encontrar qué es lo que te lleva a ese objetivo. Decidir desde el problema. Volviendo a los griegos, nosotros las inteligencias griegas que tenemos más conocidas son la prudencia, la virtud, y había un elemento que es la fortuna, ¿no? El elemento disruptivo. Bueno, es una persona prudente y virtuosa, pero tuvo mala suerte, pasó algo y las cosas no salieron como esperaba. El modelo chino no es ese modelo. Perdón, los griegos tenían un modelo de inteligencia que nosotros hemos desconocido y que desapareció de nuestra reflexión, que es la metis. Es un modelo más próximo a la astucia. La metis es la inteligencia del navegante. Ulises tiene que volver a Ítaca, sabe dónde queda Ítaca, Ítaca queda para allá, o sea que Ulises sabe que tiene que navegar para allá, pero hay una tormenta y decide navegar en otro sentido. O hay una corriente más fuerte que lo puede acercar de manera sesgada y toma esa corriente y no está yendo en el camino que él se propuso. Él se propuso un camino que es este-oeste. Dijo, bueno, voy este-oeste. Ahora hay una corriente que va este-sur y dice, bueno, esta va más rápido. El navegante toma decisiones de lo que le ofrece el terreno. Toma decisiones, no le impone a la realidad, se monta sobre la realidad. Es un modelo de transformación, no de imposición. Es un modelo de transformación. ¿Cómo funciona el modelo de imposición? Tenemos que abrir las escuelas. Los chicos tienen que tener escuelas, abrimos las escuelas. Inglaterra, abrimos las escuelas. Y abrimos las universidades también, ya que estamos. ¿Qué dice? Después cerramos las escuelas y cerramos las universidades, pero ahora con más contagiados. Ahora volvemos a abrir las escuelas. No, funcionó mal. Volvemos, porque yo sé que hay un calendario escolar que yo tengo que cumplir y se lo voy a imponer a la realidad. No estoy leyendo lo que me da la realidad. No estoy decidiendo desde el problema, estoy decidiendo desde mi plan. ¿Se entiende esto? Yo decido desde mi plan en vez de decidir desde el problema. Este tema, si uno lo mira en las organizaciones, uno lo podría ver también con roles y funciones. En las oficinas judiciales o en cualquier grupo de trabajo hay roles y funciones asignados. Esto voy a hablar de lo que no sé, una vez más. Digamos que, por ejemplo, quien maneja los grupos de trabajo, digamos que es la funcionaria o el funcionario judicial, la secretaria o el secretario, son los que saben manejar el grupo de trabajo. ¿Está bien? Y sabe, mirá, a esta persona le tenés que hacer acordar cada 5 minutos, le tenés que meter presión, a esta, decíselo una vez y no se lo diga más porque se va a poner mal, vos decíselo una vez y olvídate que lo va a hacer. Vos olvídate, no, ni la mía, ni pero vos dejala en paz que lo hace. Vos olvídate. Si vos ves que está haciendo algo, olvídate porque lo está haciendo, olvídate. A este escribe bien, vamos a darle a este esto. Este es muy prolijo, que nos chequee estas cosas esta persona y esta otra, bueno. Quien coordinaba, cuando no había aislamiento,
era la funcionaria. Con aislamiento, el que coordina es el de sistemas. El que puede decir, bueno, escúchame, ¿cómo hago para que el archivo llegue? ¿Cómo hago para que la información circule? Vos lo ponés al de sistemas en el medio. Porque la necesidad que tenés está activada por otras cosas. Porque la aparición pública de cada uno de tus elementos es distinta. Si vos dijeses, y ahora lo voy a dar con un ejemplo judicial concreto, los roles definen, si yo defino desde la planificación, desde el rol asignado, y no desde el problema, sucede lo que sucedió en un edificio de tribunales en la provincia de Buenos Aires, que hubo un caso positivo o sospechado de positivo, y hubo una discusión entre el responsable de sanidad y el juez a cargo de superintendencia. El responsable de sanidad dijo, mirá, son 3 días, cerramos 3 días porque necesitábamos limpiar de esta manera. El de superintendencia dijo, no, tenemos que hacerlo todo juntos, lo hacemos en un solo día y que vengan. El de superintendencia tenía más jerarquía que el de sanidad. ¿Quién tenía que tomar la decisión? ¿Quién tenía que tomar la decisión? ¿El que tenía la jerarquía o el que está sobre el problema? Hay un organigrama, y en el organigrama está arriba el de sanidad, el de superintendencia. Hay una realidad, y en la realidad está arriba el de sanidad. ¿Quién decide si se abren las escuelas o no? ¿El secretario de Educación o el que maneja la pandemia? ¿Quién decide? No, vos tenés rango de subsecretario y yo soy ministro, así que yo tomo la decisión. Tomar aprendizajes de la pandemia. Cuando uno está en un contexto de incertidumbre, y esto sirve para todo, no hay tiempo de generar los aprendizajes necesarios. Vos tenés que tomar lo que funciona para otra cosa y adaptarlo. A vos, los de sistema, que son un poquito verdes y viven en el sótano, te funciona para coordinar cosas y lo tenés que adaptar a la función de funcionario judicial en ese punto. El de sanidad no sabe nada de superintendencia, pero funciona en un tema, lo tenés que adaptar a otra. Hay un ejemplo que ustedes lo van a recordar. La máquina de coser pudo inventarse en el momento en el que en que renunciaron a imitar el movimiento de las cosedoras. ¿Cómo es el movimiento de alguien que cose? Así, ¿no? ¿Cómo es la máquina de coser? Así, tucu, 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 tucu. Ese movimiento no es un movimiento de coser, es un movimiento de perforaciones, de otras cosas. Cuando alguien entendió que lo que necesitaba no era ver cómo haces mecánicamente el movimiento de las cosedoras, sino que pase un hilo por un lugar y salga por otro, se resolvió el problema de la máquina de coser. ¿Se entendió esto? ¿Resolvés desde el problema o resolvés desde la jerarquía y la planificación? ¿Resolvés desde tu esquema mental o resolvés desde el problema? Subirats repite, no es su frase, pero es un tipo que me cae bien y tengo algún vínculo mínimo, dice, la respuesta está en el problema. Si nosotros entendemos que la respuesta está en el problema y no en la oficina de planeamiento, nosotros vamos a poder hacer cosas. Vamos a poder aprender algo de esta crisis. La respuesta está en el problema. Y esto para los poderes judiciales y para comunicación judicial es decisivo. Nosotros nos pasamos haciendo protocolos, nos piden protocolos. Y yo siempre le digo lo mismo. Dame el protocolo para tu hijo si tiene malas notas. ¿Cuál es el protocolo? Tu hijo tiene 5 veces seguidas malas notas. Un día lo tenés que retar. Otra vez, 5 veces que yo lo tenés que abrazar. Otra vez tenés que invitar a un amiguito para que lo ayude. Otra vez tenés que hacer deberes con él. Otra vez tenés que dedicarle más tiempo. Otra vez tenés que ir a hablar con él. Mismo problema, misma nota, distintas soluciones. Porque en el matiz de la circunstancia está la solución, no es el protocolo. ¿Cómo es nuestro protocolo de comunicación? Bueno, siempre que pase tal cosa, vamos a hacer tal otra. La comunicación es contexto.
A veces cuando pase tal cosa, tenemos que hacer lo opuesto a lo que haríamos en esa situación. ¿Se entendió? A veces tenemos que hacer lo opuesto. Incorporar flexibilidad nos permite jugar desde la realidad y nos obliga a una cosa que es una destreza que está en el centro del modelo chino, que es a analizar escenarios, a mirar la realidad. Yo les contaba, estoy un poquito, no estoy, soy absolutamente autorreferencial, ya está, me asumo. El libro que escribí, a mí me costó muchísimo escribir un libro, yo soy pésimo, yo lo padecí, fue un trabajo chino. Hay gente como Caparrós que te escribe 5 libros por semana, los escribe mientras el tipo está maratoneando en Netflix y escribe 2 libros. Yo no, yo lo padecí. Cuando lo tenía listo, ya está, listo, ya está, no lo miro más, ya está. Va la última corrección, lo mandamos a las pruebas y ya está, no lo quiero mirar más. Me cayó la ficha y lo reabrí para escribir un capítulo. Yo me di cuenta que nos faltaba un capítulo en la reflexión de la comunicación judicial, que era el capítulo mapa de problemas. El capítulo de cómo analizamos, pensemos características de los temas que se constituyen como problemas. Vamos a armar una matriz, es decir, si pasa esto, esto y esto y esto, estamos frente a un problema. Y segundo, pensemos la naturaleza del problema. ¿Qué elementos tienen? Porque yo entendí una cosa, los problemas de reputación del Poder Judicial no son infinitos, son 20 temas, 30 temas. Problematicemos esos 20 o 30 temas. Entonces, ¿qué tenés que ver? ¿Cuál es la naturaleza? Esto y esto tiene esta naturaleza. Esto, combinado de otra manera, tiene otra. ¿Y qué posibilidad de persistencia tiene? Si está en los medios locales es una, si repite cosas, si tiene matrices. Nosotros tenemos que desarrollar dispositivos de escucha y dispositivos de análisis de los escenarios. Mucho más que protocolos de respuesta. Destrezas para ver lo que está pasando, mucho más que para imponer lo que nosotros creemos.